Feliz día. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador del convenio, especialmente a los doctores Wilmer Romero y al profesor Miguel Velandia por esta invitación a formar parte de este evento a través de este tutorial. Como bien dice el nombre, vamos a aprovechar la herramienta de microanálisis y microscopía para que aprendan un poco más sobre los polímeros con redes expandibles, que son los hidrogeles, y su morfología, cómo estudiarlo. Tal como ven ustedes allí en esa gráfica, nosotros hemos venido estudiando estos polímeros desde su estado seco hasta su estado completamente hidratado. Y generalmente necesitamos que esté completamente hidratado para estudiar su morfología. En estos tiempos de pandemia nos hemos enfocado en el hidrogel que está contenido dentro de los pañales. Es un material con mucha riqueza de propiedades y además está disponible para aplicaciones médicas si hacemos las modificaciones necesarias. Vamos a ver. Ok, esta es una lámina introductoria solamente para que comiencen a mantener en mente que el interior de los hidrogeles requiere que las cadenas estén entrelazadas. Y ese volumen que dejan los entrecruzamientos es donde se va a alojar el fluido, el agua o la solución que estemos estudiando a ser absorbida por este material. Quiero que recuerden que entre la arquitectura de las cadenas que forman los polímeros, las más comunes son que las cadenas estén completamente lineales, que tengan defectos que pueden ser ramificaciones, y las que vamos a ver hoy que son las entrecruzadas. Hay muchas otras, pero bueno, estas son las principales. Podemos definir entonces los hidrogeles como polímeros hidrófilos, que son afines al agua, y sin embargo, a pesar de que son afines al agua, son insolubles en el agua gracias a esos entrecruzamientos de los que les acabo de mencionar. Una vez en contacto con el agua, se vuelven blandos y elásticos. Antes de eso, están en un estado deshidratado que se llama cerogel, que se conoce como un estado vítreo. Cuando entran en contacto con el agua, se aumenta su volumen y se dice que se hinchan. Y es entonces cuando esperamos que mantenga su forma, alcanzando un equilibrio físico-químico. Una de las aplicaciones más comunes ahorita de los pañales, de los hidrogeles, son los pañales. En el núcleo absorbente de los pañales se encuentran estas redes, pueden ser convencionales o semi-interpenetradas, de las cuales también les voy a hablar hoy. Y igualmente, o sea, cuando ustedes lo adquieren, se lo colocan al bebé, está en estado seco, pero una vez que entra en contacto con los fluidos corporales, se hincha y absorbe todo ese fluido corporal. Para que tengan una idea del tipo de entrecruzamiento, este entrecruzamiento es parecido a a lo que se ocurre en un elastómero, que fue descubierto hace muchos años por Charles Goodyear. Y fíjense que los entrecruzamientos en los elastómeros son pocos, ¿ok? En este caso son con azufre, pero no estamos hablando de un polímero completamente entrecruzado, como por ejemplo, hace mucho tiempo atrás los teléfonos tenían esta característica. Y un mango de un teléfono de estos era durísimo porque los entrecruzamientos eran muy numerosos. Entonces no estamos hablando de ese tipo de entrecruzamientos, estamos hablando de unos pocos entrecruzamientos que permiten que las cadenas no se puedan deslizar una sobre la otra y que por tanto hacen al producto insoluble. Les recuerdo entonces que los termoplásticos son los que conocemos comúnmente, ¿verdad? Que son los que cuando se calientan se funden y al enfriar se vuelven a solidificar. Y por el contrario, los termoestables o termofijos, eso que les estoy diciendo, que tienen muchos entrecruzamientos, una vez que están sólidos no vuelven a ablandarse al calentarlos, ni pueden ser disueltos. Un ejemplo de un termoplástico muy común ahorita es la botella de PET, que es un poliéster, y un ejemplo de un polímero termoestable son las asas de las ollas. Estas, por más que están en contacto con el calor, no fluyen y se dice entonces que son resinas entrecruzadas. Vamos entonces a comenzar con los polímeros entrecruzados o reticulados, pero de tipo hidrogeles, ¿verdad? Por eso lo llamamos polímero de red expandible, porque no están altamente entrecruzados y sus cadenas pueden expandirse en contacto con fluidos. La síntesis de los polímeros hidrogeles que hemos llevado a cabo en el laboratorio es relativamente sencilla. La aprendimos de la mano de la Universidad de los Andes y de la Universidad del País Vasco. En la Universidad de los Andes con la profesora Marbelis Ramírez y en la Universidad del País Vasco con el doctor Ixacatino.
Entonces necesitamos un iniciador, ya que es una polimerización vía adición, el monómero que vamos a convertir en polímero, y en todos los casos se necesita un agente entrecruzante. Ya vamos a ver el papel tan importante que juega este papel entrecruzante. Los hidrogeles que se obtienen al final son de este tipo. Como todo se hace en agua, ¿verdad? Ellos absorben el agua del medio y se forma esta especie de gelatina que cortamos en pastillas, y es muy importante purificarla, ¿ok? Sobre todo cuando estamos trabajando con una neurotoxina como la acrilamida. Lo que está ocurriendo cuando se forma la red es esto que ustedes ven acá. Las cadenas principales están formadas por, si estamos trabajando, por ejemplo, con dos monómeros, por un copolímero, y el iniciador se encarga de polimerizar estos monómeros, y el agente entrecruzante de unir las cadenas, lo que le decía. ¿Ok? Es muy importante considerar que cuando trabajamos con más de un monómero, entonces estamos formando un copolímero, eh, y eso lo que significa es que la cadena va a tener más de un tipo de la unidad repetitiva. ¿Ok? Como este ejemplo que ven aquí. Pueden haber más de dos, incluso pueden haber tres, ya no sería un copolímero, sino sería un perpolímero. Esta imagen la diseñó la profesora Marbella Ramírez de la Universidad de los Andes para ejemplificar que cuando tenemos, por ejemplo, dos monómeros en presencia del agente entrecruzante, el iniciador y la temperatura que generalmente utilizamos en laboratorio para hacer estos hidrogeles en agua, formamos entonces una red de este tipo. Este es un esquema, una representación esquemática donde ustedes pueden ver entonces los dos monómeros que participan en la cadena, el agente entrecruzante, y la extensión de esos monómeros vamos a ver que depende del tipo de monómero, también su distribución. ¿Ok? Dentro de esos espacios libres es donde va a albergarse el agua, ¿ok? Donde el agua va a formar enlaces de hidrógeno con los electrones disponibles, ¿verdad? De los átomos nitrógeno, oxígeno, de los carbonilos, y eso es lo que va a determinar el hinchamiento o el cambio de volumen cuando entre en contacto con el fluido. Les recuerdo entonces lo de los copolímeros. Pueden estar alternados, esos monómeros pueden estar completamente al azar o pueden incluso formar bloques, ¿ok? Hay esto que son estudiados mucho en la Universidad de los Andes por el doctor Francisco López, cuando forman injertos. No es el caso que se nos ha dado en los hidrogeles, pero para que sepan que también esos copolímeros son importantes. Ok, entonces, ¿cuáles son los componentes que necesitamos? Los monómeros y el agente entrecruzante. Les decía que el agente entrecruzante es muy importante porque sin él no pueden obtener un hidrogel. Obtendrían un polímero lineal o un polímero ramificado como los que vimos al principio, pero no obtendrían entrecruzamientos. Fíjense, la cantidad que utilizamos del agente entrecruzante va de 0,5 a 4%, porque no queremos algo altamente reticulado, solamente una pequeña cantidad de entrecruzamientos que nos permita que las redes se expandan en contacto con el fluido y que no se solubilicen en el fluido. Esta es una imagen de Osada, que es uno de los precursores en este tema de los hidrogeles. Ok, esta sí es una imagen de una publicación de nosotros. Aquí pueden ver cuando la cadena está en crecimiento, él añade el agente entrecruzante como un comonómero más, y este comonómero va a ser con este centro activo el encargado de unirlo con otra cadena. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un break para que vean los hidrogeles semi-interpenetrados. ¿En qué consisten? Los hidrogeles semi-interpenetrados varían de lo que les estaba explicando hasta ahorita, en que participa dentro del medio de reacción un polímero. Es decir, que mientras estamos formando la red, está un polímero allí y lo vamos atrapando dentro de la red que se está formando. Hemos estado trabajando con quitosano a solicitud del posgrado que llevamos con el Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Traumatología. Ellos utilizan mucho la glucosamina del quitosano. Entonces hemos estado experimentando colocando quitosano dentro de la red de acrilamida. La diferencia con lo que les dije anteriormente es que el quitosano no se disuelve en agua. Por lo tanto, hay que disolverlo previamente en ácido acético antes de añadirlo al medio acuoso. Lo demás es similar. Aquí tenemos entonces las proporciones que hemos venido trabajando con la cantidad de ácido acético que requiere el quitosano para poder disolverse. Esto formó parte de la tesis de Daniel Contreras, Rafael Rodríguez específicamente, que trabajó con este quitosano. Ok,
Una de las características más importantes de los polímeros que pueden haber percibido ya de esta inducción es que se hinchan producto de la hidratación. ¿Ok? No se puede hablar de los polímeros hidrogeles sin hablar de su capacidad de hinchamiento, y es que da una imagen o da una idea de la capacidad de absorción de esos polímeros. Para un pañal, ¿verdad? Necesitamos saber si absorbe suficiente, e incluso para otra aplicación que es muy importante, como los lentes de contacto, se requiere una hidratación pero moderada. O sea, no se pueden imaginar el mismo material con el que absorben los pañales en el ojo humano para un lente de contacto. Sin embargo, ambos son hidrogeles de redes expandibles. Entonces, la capacidad de absorber agua en estos materiales va a depender de la cantidad de entrecruzamiento que hayamos colocado, ¿verdad? De la agente entrecruzante, de la flexibilidad de las cadenas que la determina el tipo de monómero con el que estemos trabajando y de la proporción y naturaleza de esos monómeros. Entonces, la cantidad que estemos utilizando de los monómeros, si uno de ellos da rigidez, si colocamos más o menos de él, vamos a tener un material más rígido o más flexible. La otra capacidad importante de los hidrogeles es su capacidad de interaccionar con iones metálicos. Esta capacidad de absorber y liberar fluidos acuosos también es la más importante, como les decía, y se mide por varios métodos. Puede ser gravimétricamente, que es como lo hacemos nosotros, a través de una balanza, o incluso reportado por Katina y colaboradores, midiendo el volumen de la pastilla, o sea, llevando una medida del radio y del espesor de la pastilla. Esto puede ser complicado si estamos trabajando con un polímero superabsorbente. Sobre la capacidad de interaccionar con iones metálicos, bueno, hemos probado diferentes iones, cobre, magnesio, níquel, calcio, y vemos entonces que en el transcurrir del tiempo estas pastillas fueron sumergidas en sulfato de cobre y después fueron extraídas al primero, segundo y tercer día, esas columnas que ven ustedes allí. Entonces, al tercer día, ya la cantidad de cobre que ha logrado concentrar el hidrogel es bastante alta, dependiendo también de las condiciones en que se haya producido las pastillas. Aquí vemos entonces que se trabajó, esta fue la tesis de Luis Bejarano, se trabajó con el polímero poliácido acrílico, o sea que es un semi-IPN. Se iba generando la red de acrilamida en presencia del poliácido acrílico. También se varió el tipo de iniciador y la cantidad de agente entrecruzante. Ok, vamos a seguir profundizando sobre cómo medimos esa capacidad de absorción. Para medir la capacidad de absorción de los hidrogeles es necesario medir lo que se llama grado de hinchamiento. Y en todos los papers de hidrogeles en inglés ustedes van a conseguir este término, degree of swelling. O sea, no hay nadie que trabaje con hidrogeles que no reporte el grado de hinchamiento. ¿Cómo medimos esta propiedad? Bueno, como ven ustedes aquí, si estamos midiendo, por ejemplo, vía volumen, como lo aconseja CATIME, simplemente con medir entonces cómo varía el radio, podríamos tener una medida de cuánto está variando la capacidad de absorción del material. Si lo hacemos gravimétricamente, como lo hacemos nosotros, colocamos una pastilla seca en el fluido y vamos monitoreando el peso, pasándolo por un papel de filtro, o sea, quitándole el exceso de fluido y pesando. Esto hasta alcanzar este equilibrio que ven ustedes aquí, donde la masa ya no cambia de volumen. Las medidas se hacen entonces por peso. Podemos utilizar diferentes ecuaciones que han sido reportadas por CATIME, lo que él llama fracción de agua, que es dividir sobre la masa húmeda para cada tiempo, el porcentaje de agua, que es que es multiplicar por 100 esto, que es la fracción de agua, y lo que más utilizamos, que es el índice de hinchamiento, que es la diferencia entre la masa húmeda y la masa seca, pero sobre la masa seca. Van a ver las ventajas de utilizar este porcentaje respecto al porcentaje de agua. Este es el que se ha venido utilizando anteriormente y este es un índice nuevo. ¿Qué está pasando cuando la pastilla seca entra en contacto con el fluido? Si es con agua, ¿verdad? Y por alguna casualidad esta pastilla le hemos colocado algún fármaco durante la síntesis, bueno, cuando entra en contacto con el fluido, por ejemplo, el fluido corporal, él va a hinchar esa pastilla seca y esta va a desplazar el fármaco fuera de la matriz. Entonces, es una manera de liberar, por ejemplo, un fármaco o liberar, en el caso de los trabajos que llevamos con el hospital, el calcio. O sea, muchas veces encapsulamos calcio y queremos que libere después calcio en una herida porque es un elemento osteointegrador. Les decía entonces que la ventaja de utilizar un índice u otro
lo pueden ver acá. Esta era la que clásica, ¿verdad? Sobre la masa húmeda. Y cuando dividimos sobre la masa seca, podemos ver mejor las variaciones de los cambios que hacemos, por ejemplo, en la síntesis. Aquí tienden a unirse todas en una sola constante de equilibrio del 100%, mientras que acá, aunque reportamos estos porcentajes que suelen chocar a la vista porque son 3.500, 4.000, vemos las diferencias entre una y otra de una forma más evidente. También podemos distinguir dos etapas durante el hinchamiento. La primera etapa que está relacionada con la constante de absorción y la segunda etapa con la capacidad del material. ¿Okay? En esta etapa de capacidad se habla de un M infinito, que es la masa en el equilibrio que alcanza el hidrogel, y en la primera etapa se habla de la constante de absorción, que está representada por K. La cinética es muy importante porque nos permite dilucidar si podemos utilizar un material, por ejemplo, para un lente de contacto o para un pañal. O sea, un material que absorba toda esta gran cantidad de líquido, que es un superabsorbente, no puede ser utilizado, por ejemplo, como les decía antes, en un lente de contacto. Él va a tener una capacidad más limitada de hincharse. Y lo otro es la constante, o sea, si necesitamos un material para los pañales que absorba muy rápidamente, entonces necesitamos desarrollar un material con una constante alta, ¿verdad? De rapidez. Uno de los monómeros más interesantes que tenemos en el laboratorio es el ácido itacónico. Este es capaz, fíjense, de alcanzar 10.465% veces lo que absorbe de agua. Esto es muy interesante porque fíjense, en esta gráfica que ustedes ven acá al lado, una esferita de partida de 0,1 gramos se transformó en 12 gramos. Quiere decir que acá tenemos 12 gramos de agua en la mano versus 2 gramos, que es lo que generalmente absorben los polímeros convencionales como la poliacrilamida. Entonces somos capaces de albergar 12 gramos de agua en una masa de 0,1 gramos. Las interacciones que van a estar ocurriendo con el agua son de tipo puente de hidrógeno, ¿verdad? Con los electrones disponibles en los grupos funcionales que forman parte de la cadena. Aquí vemos lo que pasa también en los hidrogeles semi-interpenetrados. En este hidrogel semi-interpenetrado teníamos polihidroxibutirato, un biopoliéster atrapado dentro de la red de poliacrilamida, y vemos cómo el volumen que lo ocupa dentro de la red hizo que incrementara la masa cuando no estaba él, de 1 gramo a casi 3 gramos. Igualmente pasa con el poliácido acrílico. Si es el poliácido acrílico el que está atrapado, a diferencia del biopoliéster, este es un polímero mucho más polar, entonces el incremento es lineal, fíjense. El porcentaje al final es 4.500% respecto a cuando no estaba presente el poliácido acrílico. Ok, vamos a cerrar entonces esta parte del tutorial para que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios con el estudio de la morfología. El estudio de la morfología, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Es todas las características que podemos ver del material, sobre todo a nivel superficial, pero específicamente en los hidrogeles nos va a interesar la porosidad de estos materiales, porque va a estar ligado en gran parte a la liberación del fármaco. Mañana van a ver con el doctor Arnaldo Ramírez cómo medir y hacer estos histogramas, ¿ok? Pero es muy importante no quedarse con la foto de los hidrogeles. Primero, no puede faltar la micromarca, y segundo, no puede faltar un análisis de tamaños de poros, ¿ok? Tanto en cuántos son los rangos y cómo es la distribución de esos rangos de poros. Aquí estamos viendo entonces que para este hidrogel, este fue un hidrogel que trabajó el doctor Arnaldo Ramírez durante su tesis doctoral, lo sumergió en una solución de sulfato de calcio y estudió cómo variaba la porosidad de estos materiales. En este histograma estamos viendo que la mayoría de los poros está entre 5 y 7 micras. Sin embargo, hay algunos de 11 y 13 micras y unos pocos de 4 a 5 micras. Entonces esto nos da la distribución de los poros y cuál es la frecuencia más alta que hay de tamaños. De la mano de José Luis Prin, quien ahora es microscopista jubilado de la Universidad de Oriente, aprendimos a tratar los hidrogeles, en el ICCA. Pero a nosotros dos nos enseñó la doctora Caribay Urbina de Navarro en el Centro de Microscopía Electrónica de la UCB hace muchísimos años, ¿verdad? De la mano de ella aprendimos a desarrollar entonces los pasos necesarios para ver este hidrogel. Y realmente el tratamiento del hidrogel pasa por un tratamiento parecido al de los tejidos. Entonces, bueno, el cerogel debe estar en estado seco, ¿verdad?
se fractura, se hincha en agua y después es deshidratada en un secador de punto crítico, lo teníamos en el IK1 en ese momento. Pasamos a un portamuestras de aluminio y con una cinta conductora y un evaporador de alto vacío, vamos entonces al microscopio. Este era el microscopio que teníamos en el ICA de emisión de campo analítico, marca Hitachi. Todos los detalles de esto lo pueden ver en esta publicación de la revista latinoamericana del año 2002. Estas son las micrografías que podemos obtener. Fíjense que realmente aparecen tejidos y es muy importante entonces hacer el análisis con la micromarca de los tamaños de poros que tenemos en este caso cuando trabajamos con un copolímero de ácido acrílico. Aquí Pring nos preparó también los pasos que necesitamos, ¿verdad? Paso a paso para preparar el hidrogel. Y quiero hacer énfasis en que la parte de deshidratada en una solución de etanol agua depende del polímero. Nos encontramos, por ejemplo, que cuando trabajamos con la poliacrilamida, realmente la cantidad de etanol que necesitábamos aquí era muy baja. Pero cuando íbamos hacia un copolímero con ácido, necesitábamos una proporción a veces hasta 50-50 de etanol agua. Entonces, esto se estudia en función del copolímero o del polímero que estemos haciendo. Los demás pasos son más o menos estándares. Esto lo pueden entonces consultar en esta referencia. Estos son el tipo de micrografías que se obtienen. Fíjense los poros que pueden ser homogéneos en algunos casos, en otros casos son heterogéneos. En este caso, cuando trabajamos con quitosanos, tienden a ser heterogéneos. Estos son el tipo de histogramas que medimos a partir de estas micrografías y pueden ver lo que les decía antes, que son muy heterogéneos cuando están en presencia de un polímero atrapado allí. Fíjense en este caso, cuando se aumentó la cantidad de quitosano, los poros más grandes surgieron, ¿verdad? Pero en una menor proporción. Pero es interesante que pudimos pasar de tamaños de 7 micras a tamaños hasta de 30 micras. Esto puede ser interesante si estamos yendo hacia polímeros superabsorbentes. Además, con la presencia del quitosano, recuerdan, es la glucosamina que participa en muchos procesos regenerativos del área traumatológica. Bueno, finalizo entonces diciéndoles que ha sido un gran hallazgo para nosotros este año, que gracias a la pasantía que realizó el bachiller Valentín Brito en Cerbolá, pudimos obtener micrografías de este tipo. Para nosotros habíamos estudiado los hidrogeles todo el tiempo a través de microscopía electrónica de barrido. Y a raíz de la pandemia, a raíz del vandalismo que sufrió la Universidad de Oriente, estamos explorando otras vías. Nos encontramos con que un microscopio tan sencillo como este es capaz de darnos imágenes tan hermosas como esta. Bueno, gracias a la dedicación y al empeño del tesista que se colocó allí por días y semanas hasta que logró este tipo de imágenes. Y fíjense que gracias a esta imagen logramos medir entonces grandes poros entre 8 y 28 micras con poros pequeños entre 1 y 6 micras. Entonces, el aporte de este trabajo es que realmente micrografías de este tipo parecen de microscopía electrónica de barrido y no de microscopía óptica por lo que indica y por la belleza de las imágenes. Bueno, voy entonces a abrir el periodo de preguntas. Mañana vamos a seguir con la capacidad de estos hidrogeles de interaccionar con diferentes tipos de iones. Gracias por su atención.